Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. El 6 de noviembre, la Iglesia española celebra la memoria litúrgica de los mártires asesinados por odio a la fe en la intensa persecución religiosa vivida, sobre todo en los 6 primeros meses de la Guerra Civil, pero que se extendió hasta su finalización en 1939 y había tenido precedentes en el golpe de Estado socialista de 1934. Para hablar de ellos, don Feliciano Rodríguez Gutiérrez, sacerdote, ha publicado varios libros al respecto. Es bueno hablar de los mártires, afirmó el sacerdote, porque son el tesoro de la Iglesia y su gran fuerza evangelizadora. Del mismo modo que la primera evangelización se hizo sobre la sangre de los mártires, y por eso dijo Tertuliano aquello de que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Hoy estamos en un momento de secularización avasalladora, y la nueva evangelización o se hace sobre la sangre de los mártires o seguramente no habrá evangelización. En cuanto a las cifras, Madrid es la diócesis que en términos absolutos más mártires ha tenido de toda España, aunque en términos relativos la más castigada fue Barbastro, donde fue asesinado el 90% del clero. En la hoy archidiócesis madrileña se contabilizan más de 400 sacerdotes diocesanos y casi 700 religiosos y religiosas como víctimas mortales del odio a la fe, sin contar a los laicos. El total nacional suma no menos de 10.000 mártires, el 80% de ellos entre julio y diciembre de 1936, 1.523 ya beatificados. Y de ellos se conoce la cifra exacta de los sacerdotes diocesanos, 4.235, más que los religiosos. Don Feliciano habla sobre los motivos de una masacre tan intensa y cruel. Hay una razón fundamental básica que es teológica o espiritual. Cristo dijo: no he venido a traer paz, sino guerra. Hay una confrontación entre la luz y las tinieblas, y si Dios viene a traer la luz y la tiniebla se resiste. Hay una guerra inevitable. Por tanto, la razón fundamental del martirio es el rechazo de Dios. Y añade que eso es algo para lo que todo cristiano debe estar preparado. Jesucristo dijo: a vosotros os perseguirán y a algunos de vosotros os matarán. En una iglesia en la que el fundador ha predicho la realidad del martirio, todos tenemos que vivir con tensión martirial. Por tanto, la razón fundamental del martirio es el pecado, el odio a la fe, la acción del demonio que instiga a personas a que odien. Pero en el caso español en particular, por detrás están las ideas marxistas que habían envenenado al pueblo y a muchos sectores políticos con la idea de que la religión es el opio del pueblo y hay que erradicar la iglesia. Eso corría mucho entre las bases proletarias. Cuando ves estos ejemplos de martirio de amor, de perdón a los enemigos, que no hay resentimiento ni una gota de odio, dices: aquí está Dios, comenta el padre Rodríguez. Los mártires son para nosotros una demostración de la existencia de Dios. El que lo quiera ver, lo ve. Hay muchos mártires que de no haber sido mártires habrían sido canonizados igualmente. Es muy difícil que uno sea capaz de aceptar el don del martirio si no ha llevado una vida entregada, generosa. El martirio blanco de cada día, que nos pide Dios a todos: morir cada día a ti mismo. Al valorar todo esto, Feliciano Rodríguez recuerda que el martirio es una gracia que España recibió bien dispuesta. Hay que aprovechar los dones de Dios. No se conoce ningún caso que haya apostatado en el momento del martirio. Ese era el nivel de fe que había entonces en España. En aquel momento todo el corazón de España era cristiano. Había mucho fervor, la familia estaba unida, había muchos frutos naturales de la familia. Nadie dudaba de la fe. Era un momento realmente maravilloso para que el Señor hiciese esa cosecha de mártires, que son para nosotros un tesoro y una esperanza. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México elevan plegaria por la paz en multitudinario rosario viviente. Estados Unidos, sacerdote pide disculpas por polémico vídeo musical grabado en su iglesia. Argentina se alegra por la próxima beatificación del cardenal Pironio. Ecuador, iglesia ofrece misas por niños abortados. Pasaremos después a las noticias nacionales. YouTube cancela el canal HM Televisión en inglés. Profesor reta a sus alumnos a probar la existencia de Dios. Primer certamen de canciones y poemas. Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Santa Sede promueve conferencias sobre la vocación universal a la santidad. Se publican los vencedores del Premio Ratzinger 2023. Catequesis sobre la venerable sierva de Dios Madeleine Delbrel.
En la ciudad de León, ubicada en el estado mexicano de Guanajuato, el 5 de noviembre aproximadamente 22.000 personas se congregaron para participar en el tradicional Rosario Viviente, una expresión de fe en busca de la paz. En conversación con Aciprensa, el padre Roberto Guerrero Velázquez, director general de la iniciativa, indicó que la intención de este año fue reflexionar sobre el compromiso y la responsabilidad de cuidarnos juntos y de construir el tejido social para que la sociedad tenga paz, empezando por la paz personal y luego la paz familiar. En un momento en el que el estado de Guanajuato ha enfrentado desafíos relacionados con la violencia, las cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que la entidad registró el mayor número de homicidios durante el año pasado, con 4.329 muertes atribuidas principalmente a arma de fuego, contacto traumático con arma blanca y estrangulamiento. Durante la ceremonia se llevaron a cabo representaciones y meditaciones de cada misterio del Rosario bajo el lema «El Señor nos bendiga a su pueblo con la paz». De acuerdo al padre Guerrero Velázquez, este lema busca fomentar el progreso integral de la sociedad, sin importar ideologías ni modas, sino centrándose en el compromiso con el reino de Dios. El sacerdote mexicano recordó que esta tradición se originó hace 69 años, inspirada por las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal en 1917, cuando se reveló el poder del Santo Rosario. El Rosario es una devoción que nos une y nos permite mirar con la mirada y el corazón de nuestra amada y Santísima Virgen María, señaló. Al rezar y meditar, indicó el sacerdote, Dios actúa en nosotros con una fuerza liberadora, pero nos encarga ser responsables, o sea, ser mejores personas. Nos permite, pues, ser un abono, una fuerza, germen y semilla del reino de Dios. Durante el evento del Rosario Viviente en el Estadio de León, que tiene una capacidad para 31.297 personas, el arzobispo de la ciudad, Monseñor Alfonso Cortés, pidió luchar en contra de la violencia y expresó su solidaridad con las familias que han sufrido su azote. La paz es el don del Espíritu Santo. Cuando nació la Iglesia, el saludo a los apóstoles fue: «La paz esté con ustedes», y viene de la esperanza, no puede darse sin la esperanza. La paz es el don de Dios y tenemos que construirla, expresó el prelado. Un párroco de Brooklyn, Estados Unidos, que fue sancionado después de permitir que una estrella de pop grabara un controversial vídeo musical en su iglesia, escribió una carta a su parroquia el 4 de noviembre, asumiendo toda la responsabilidad del problema y especificando que no tenía ningún conocimiento de que una escena así se fuera a filmar en el templo. Monseñor Jamie Giantielo, párroco de Nuestra Señora del Monte Carmelo y la Anunciación de la Santísima Virgen María en la diócesis de Brooklyn, indicó en la misiva que los $5,000 pagados a la iglesia por la filmación del vídeo se donarán a Bridge to Life, un centro de embarazos pro vida en College Point, Nueva York, para que de este acontecimiento negativo pueda salir la promoción de la vida. El vídeo Feather, publicado a finales de octubre y que ha acumulado más de 5 millones de visitas en YouTube, muestra a la estrella de pop Sabrina Carpenter bailando provocativamente en el altar de la histórica iglesia que data del siglo XIX. El vídeo incluía escenas rodadas tanto dentro como fuera del templo. En su carta, Monseñor Giantielo ofrece sinceras disculpas a nuestros fieles feligreses por esta vergonzosa representación a la que renunció de todo corazón. La disculpa del sacerdote se produjo el mismo día en que el obispo de Brooklyn, Monseñor Robert Brennan, celebró una misa de reparación en la iglesia y retiró toda la supervisión administrativa de la parroquia de las manos del padre Giantielo. Monseñor Brennan nombró al obispo auxiliar Witold Mrówczyk, administrador temporal de la parroquia, a la espera de una revisión administrativa, y destituyó al padre Giantielo como vicario para el desarrollo de la diócesis, cargo que ocupó por 15 años. La carta del padre Giantielo, publicada en la red social X por el corresponsal de EWTN News in Depth, Mark Ahrens, reconocía que muchos están disgustados por lo que ha ocurrido, no más que yo mismo. Asimismo, el presbítero calificó el vídeo como provocativo y pidió que, siguiendo el mismo ejemplo del perdón de Cristo, encuentren posible perdonar mi descuido en este desafortunado asunto. El padre Giantielo señaló que no estuvo presente en la filmación, pero añadió que retiró el Santísimo Sacramento de la Iglesia antes del rodaje. Después de mucha oración y reflexión en los últimos días, he llegado a la conclusión de que esta puede ser la manera en que Dios me llama a reflexionar sobre mi gran número de responsabilidades para discernir su voluntad, puntualizó.
La Iglesia en Argentina y en Latinoamérica viene expresando su gran alegría por la noticia de la próxima beatificación del cardenal argentino Eduardo Pironio, que se celebrará el 16 de diciembre en la ciudad bonaerense de Luján. Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, dieron gracias a Dios y al Santo Padre Francisco por la noticia de la beatificación de quien fue secretario general y presidente del Consejo, 1972 a 1974. Nos llena de alegría que la Iglesia llegue hoy a reconocer la santidad de un hombre profundamente humano y todo de Dios, un pastor que amó profundamente a la Iglesia y se entregó totalmente a ella, indicaron. El cardenal Pironio ha sido fundamental en el proceso de consolidación del CELAM, como organismo de comunión al servicio de la Iglesia latinoamericana y caribeña. Recordaron siendo uno de los principales artífices de la Segunda Conferencia General de Medellín, llevada a cabo en 1968. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Óscar Ojea, se refirió también a esta gozosa noticia. El cardenal Pironio ha marcado la vida de muchos de nosotros que nos ha recibido en el seminario. Él pertenece a las entrañas mismas de nuestro clero, del clero argentino y del episcopado argentino, valoró. Descolló con su humildad, con su predicación llena de amor, de apasionamiento, de espíritu de servicio, enumeró. El presidente de la CEA afirmó asimismo que el cardenal Pironio era un pastor con mayúscula y hoy tenemos la alegría de decir, va a ser beatificado en Luján el próximo 16 de diciembre y lo va a hacer quien fuera su secretario en Roma durante muchos años, el cardenal Fernando Berger. Él fue el último de 22 hijos. Se bautizó en Luján, se ordenó sacerdote en Luján, obispo en Luján, y allí está su cuerpo. Toda su vida está ligada a Luján. Allí será su beatificación, añadió. El obispo de Chascomús, Monseñor Carlos Alberto Malfa, transmitió la alegría que sintió la CEA, promotora de la causa de canonización, al conocer la noticia de la beatificación, la que consideró como un signo muy profundo de Dios. El regalo que el Papa nos hace con el anuncio de la beatificación nos encuentra reunidos en nuestra asamblea, destacó. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros y estamos desbordantes de alegría, sostuvo. El pasado domingo 5 de noviembre, la Iglesia Católica Ecuatoriana ofreció varias misas dominicales en sufragio por los bebés abortados y los niños que mueren sin bautismo. Las celebraciones litúrgicas se desarrollaron en las ciudades de Guayaquil, San Borondón, Daule, Portoviejo, Santo Domingo, Ambato y Tulcán. En el marco de esta propuesta, un grupo representativo de obispos de todo el país se reunieron en el Panteón Metropolitano de Guayaquil el pasado viernes 3 de noviembre para celebrar la tradicional misa campal institucionalizada por la arquidiócesis local y la Junta de Beneficencia de la ciudad, que se realiza anualmente junto al pabellón de no nacidos del cementerio. Al término de la Eucaristía, varios niños tocaron la campana que se encuentra en el lugar conocida como la voz de los no nacidos, que fue bendecida por el Papa Francisco durante su visita a Ecuador en memoria de los 110 bebés cuyos restos descansan en el lugar. Por su parte, Monseñor Eduardo Castillo Pino, arzobispo de Portoviejo, se refirió a esta iniciativa. Explicó que además de encomendar el alma de los niños a la misericordia de Dios, se busca también llamar la atención de los fieles y de la sociedad en general sobre la dignidad de estos bebés que se encuentran entre los más pobres, desprotegidos y descartados de entre la familia humana, así como sobre la tragedia de la difusión del aborto, su tolerancia social y su favorable legislación. Esperemos que para el año próximo podamos lograr también nosotros un espacio reservado para los bebés abortados o descartados en uno o más cementerios de nuestra arquidiócesis, concluyó. El pasado 3 de noviembre, HM Televisión se encontró con una desagradable sorpresa. YouTube había cerrado el canal HM Televisión en inglés sin previo aviso. Cuando algún vídeo infringe las políticas de YouTube, el autor recibe 3 avisos en un periodo de 90 días antes de ser cancelado, práctica que no se llevó a cabo en este caso. Si bien al revisar el correo posteriormente apareció un mensaje electrónico de YouTube en la bandeja de spam. Este no contenía ninguna advertencia, sino que se limitaba a informar de la inmediata clausura de nuestro canal por contenido spam. No deja de ser significativo que una acusación de contenido spam llegue a través de un mensaje que precisamente entró como spam. HM Televisión se apresuró a presentar una reclamación demostrando que el contenido del canal no infringía la política de YouTube, ni engaños, ni estafas, ni propaganda comercial, pues ni siquiera obtiene beneficios económicos. Trata de evangelizar confiando el futuro a la providencia de Dios. En pocas horas, YouTube se limitó a responder lo siguiente: Canal HM Televisión Inglés.
Tras revisar detenidamente tu canal, hemos confirmado que infringe nuestra política sobre spam, prácticas engañosas y estafas. Entendemos que no es la mejor de las noticias, pero debemos encargarnos de que YouTube sea un lugar seguro para todos los usuarios. ¿Cómo afecta esto a tu canal? No restauraremos tu canal en YouTube. Sabemos que no es la primera vez que un canal de contenido católico sufre semejantes atropellos por el mismo y real motivo, ser claramente católico. Sin embargo, gracias al clamor popular, canales como Magnífica TV del padre Santiago Martín, EWTN en Polonia, Tectón de los Jóvenes de San José fueron restituidos. HM Televisión quiere lanzar un grito de socorro pidiendo su ayuda para defender un canal cuyo único objetivo ha sido siempre el de promover la verdad. No es casual que entre los muchos vídeos del canal se encontrara documental en inglés, o Todo o Nada, Hermana Claire Crockett, sobre el cual se podían leer los subtítulos en croata, chino, armenio, eslovaco, indonesio y húngaro, con sus muchos comentarios y visualizaciones que demuestran el gran bien espiritual que se deriva del testimonio de conversión y entrega a Dios de la hermana Claire. Conversiones, jóvenes que descubren o aceptan su vocación a la vida consagrada o al sacerdocio, vocaciones salvadas en un momento de crisis, gracias recibidas. De todo esto se puede encontrar una pequeña muestra en la sección Nos escriben de la web www.hermanaclaire.com. Un vídeo que irradiaba demasiada luz y que el Señor de la Oscuridad no era ni es capaz de soportar. Colaborar en esta lucha por recuperar el canal es una contribución a defensa de la libertad religiosa y de expresión. Edmund Burke afirmó: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. HM Televisión hace un llamamiento a difundir este mensaje y publicar esta denuncia a través de los medios que tengan a su alcance y a rezar por la restauración de esta herramienta al servicio de la evangelización. Sergio Gómez Moyano es de Barcelona. Escribe ficción y filosofía, aunque con algunas incursiones en la apologética. Hace algunos años decidió embarcarse en una tesis sobre Robert Hugh Benson, un escritor inglés muy peculiar, autor de un clásico titulado Señor del Mundo. Desde entonces ha prologado y traducido algunos de sus libros. Moyano presenta ahora su última obra, ¿A dónde te escondiste?, editorial Didabook. Es un ensayo sobre la búsqueda de Dios para adolescentes de tercero de la ESO. Es un resumen, fruto de dar la asignatura de religión. Los alumnos se cuestionaron radicalmente la existencia de Dios y el sentido de la vida. El libro se abre a todos los públicos, por eso el subtítulo es Los caminos que apuntan a la existencia de Dios para que todo el mundo lo entienda. Este libro tiene su origen en un reto que le planteó el director del colegio en el que trabajaba. Al comenzar un nuevo curso, pidió a Sergio Gómez que diera la clase de religión a tercero de la ESO. Eso significaba enfrentarse con alumnos de hormonas muy revolucionadas, lidiar con prejuicios contra la religión, y él cuenta que no se había preparado para ello. El director solo me dio una instrucción: los católicos tenemos una característica revolucionaria, no hemos renunciado a utilizar la razón. Quiero que los alumnos piensen. A eso sí me apuntaba. Me encanta hacer pensar. Se me ocurrió entonces la idea de enseñar filosofía de Dios a adolescentes de 14 años. Así fue como Sergio se embarcó en esta locura. Fue proponiendo los temas y las actividades y después de superar la primera impresión de perplejidad, los alumnos respondieron de forma espectacular. Él mismo cuenta cómo les lanzó el reto y ellos lo recogieron y lo aceptaron y lo hicieron suyo. Después de unos años impartiendo la asignatura, fue cuando se le ocurrió resumir las ideas del método en un libro sencillo y breve, lleno de anécdotas, historias y que transpira la experiencia ganada en años de explicar conceptos complejos del modo más sencillo posible. A partir de fragmentos de obras literarias, películas, series, canciones, anécdotas e incluso chistes, se comenzaba el debate en clase de donde salían diálogos realmente apasionantes. En el segundo semestre del curso eran ellos los que traían canciones y libros y los comentábamos en clase, y siempre sacábamos algo que nos refería a Dios. En cuanto al título, ¿A dónde te escondiste?, él explica que se trata del primer verso del cántico espiritual de San Juan de la Cruz y que expresa una realidad que todos hemos vivido de alguna manera. Dios se esconde y cuesta encontrarlo, pero a la vez nos da una esperanza. No tenemos que sentirnos desgraciados porque también le ocurrió a un santo y místico, como San Juan de la Cruz. La intención del libro es explorar los caminos que apuntan a la existencia de Dios para que todo el mundo lo entienda. El 8 de diciembre es la Inmaculada, Madre de todos y además patrona de España. En esta señalada fecha, la plataforma Enraizados quiere hacer un regalo a la Virgen Madre, pero una vez más, quiere contar con los talentos y el buen hacer de todos, pues quieren que el regalo sea una labor de equipo.
Para ello convocan el primer certamen de enraizados de canciones y poemas para la Inmaculada. El contenido literario de los poemas, como también la letra de las canciones, debe girar en torno a la vida y el derecho a vivir de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. La maternidad y la familia, y o también sobre María Inmaculada, nuestra Madre del Cielo, patrona de España. La misma vida gira en torno a todas esas pequeñas grandes cosas que hacen las madres cada día sin pedir nada a cambio, con generosidad y entusiasmo, porque todo lo que quieren es el bienestar de sus hijos, abrazarlos, quererlos y mimarlos. Son una inspiración permanente que inexorablemente nos empuja a ser mejores personas y nos enseña lo grande que es tener una familia. Desde recién nacidos nos hacen sentir amorosamente acogidos y de niños nos enseñan a compartir. Siempre prevén los peligros, siempre están atentas a todo lo imaginable. Dios las hizo verdaderamente especiales. De ellas nos llega la comprensión, la paciencia y el primer aprendizaje sobre el perdón cuando nos equivocamos, la corrección amorosa. Las madres son siempre la primera lección de tantas y tantas cosas. Lo que se pide para participar en este certamen es que se hilen todas esas ideas y que les pongan música. También se puede escribir un poema que recite todo un elogio hacia las madres y la madre con mayúscula, que es la Virgen María. Todas las creaciones tienen que estar enviadas para el 4 de diciembre a las 23:59 horas. Está dirigido a todas las personas que deseen participar en ambas categorías. Para los participantes menores de edad será necesario presentar autorización paterna. Deberán ser entregadas vía email a la dirección certamenenraizados@gmail.com, poniendo en el título de mensaje del correo Certamen Inmaculada más nombre y apellidos. Para las canciones que pueden ser grabadas con el mismo teléfono móvil, se enviará archivo con un peso máximo de 25 megabytes, adjuntando además la letra de la canción. Y para los poemas se podrá presentar el texto en el cuerpo del mail o como archivo adjunto en formato Word o PDF. Tanto para el mejor poema como para la mejor canción, el galardón será una imagen singular y bendecida de Nuestra Señora de la Inmaculada. También se editará un pequeño libro con todos los poemas recibidos y se subirán todas las canciones al Spotify de Enraizados. El Dicasterio para las Causas de los Santos organiza una conferencia sobre la vocación universal a la santidad. La iniciativa titulada La Dimensión Comunitaria de la Santidad tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma. El congreso tendrá como punto de partida la Constitución dogmática Lumen Gentium. El programa está previsto que comience el 13 de noviembre a través de un análisis en profundidad del tema desde un punto de vista bíblico y sociológico. Al día siguiente, día 14, se centrará de manera especial en la dimensión espiritual de la convivencia, en la comunión a la luz del magisterio del Papa Francisco y en la llamada a la santidad en la Iglesia particular con la presentación de algunos testimonios. El día 15 se discutirá la relación entre la santidad comunitaria y los tres aspectos fundamentales de la convivencia: la liturgia, la vida conyugal y la política. Finalmente, el día 16 habrá una audiencia del Papa Francisco con los participantes de este evento. La conferencia será inaugurada y clausurada por los discursos del prefecto del dicasterio, Cardenal Marcello Semeraro. Los organizadores del Premio Ratzinger, principal iniciativa de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, han hecho públicos los nombres de los ganadores de esta edición 2023. Se trata del reverendo profesor Pablo Blanco Sarto y profesor Francisco Torralba. El premio se otorga anualmente a 2 o 3 estudiosos de teología dogmática o fundamental, Sagrada Escritura, patrología o filosofía que hayan destacado por méritos particulares en publicaciones o investigaciones científicas. En los últimos años, el premio se ha ampliado a artes de inspiración cristiana. El 29 de noviembre a las 17 horas se llevará a cabo una conferencia de estudios en inglés en la Pontificia Universidad Gregoriana. El tema de la conferencia será el legado de Benedicto XVI. El 30 de noviembre a las 8:15 horas se celebrará una Santa Misa en las Grutas Vaticanas en memoria del pontífice alemán. También el 30 de noviembre a las 17 horas, hora de Roma, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad, presidirá la ceremonia de entrega del Premio Ratzinger 2023 en la Sala Regia del Palacio Apostólico. Durante la entrega de los premios se reflexionará sobre el legado de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Pablo Blanco Sarto nació el 12 de julio de 1964 en Zaragoza
Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Navarra y Teología en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. El 21 de septiembre de 1997 fue ordenado sacerdote. Se doctoró en Filosofía y Teología Dogmática en la Universidad de Navarra. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Navarra y colabora con el Institut Paz Benedict XVI de Ratisbona, con numerosas instituciones académicas de España y América Latina y con varias editoriales y revistas teológicas y pastorales. Es autor de varios estudios y volúmenes sobre la vida, pensamiento y obra de Joseph Ratzinger. Francesc Torralba Rosselló nació en Barcelona el 15 de mayo de 1967. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, en Pedagogía por la Universidad Ramon Llull y en Historia, Arqueología y Artes Cristianas en el Ateneu Universitari Sant Pacià, Facultad Antoni Gaudí. Actualmente es profesor acreditado en la Universidad Ramon Llull e imparte cursos y seminarios en otras universidades de España y Estados Unidos. Alterna su actividad docente con su compromiso con la escritura y la difusión de su pensamiento orientado hacia la antropología filosófica y la ética. Autor prolífico, ha publicado más de 1800 artículos y más de 100 libros. El Papa Francisco celebró este miércoles 8 de noviembre la habitual audiencia general de los miércoles desde la Plaza de San Pedro. El pontífice reflexionó en esta ocasión sobre la vida de la venerable sierva de Dios, Madeleine Delbrel, y aseguró que un mundo secularizado es también una oportunidad para la conversión y el fortalecimiento de la fe. La venerable sierva de Dios, Madeleine Delbrel, nació en Francia en 1904 y falleció en 1964. Fue asistente social, escritora y mística y vivió durante más de 30 años en la periferia pobre y obrera de París. Después de una adolescencia en el agnosticismo, alrededor de los 20 años, Madeleine encuentra al Señor tocada por el testimonio de algunos amigos creyentes. Se pone entonces en la búsqueda de Dios, dando voz a una sed profunda que sentía dentro de sí, y llega a comprender que ese vacío que gritaba en ella su angustia era Dios que la buscaba. La alegría de la fe la lleva a madurar una lección de vida enteramente donada a Dios, en el corazón de la Iglesia y en el corazón del mundo, simplemente compartiendo en fraternidad la vida de la gente de la calle, dijo el Papa. Con el corazón constantemente en salida, Madeleine se deja interpelar por el grito de los pobres y de los no creyentes. Sentía que el Dios viviente del Evangelio debería quemarnos dentro hasta que no hayamos llevado su nombre a los que todavía no lo han encontrado. En este espíritu, dirigida hacia los temblores del mundo y el grito de los pobres, añadió. Para el Papa, Madeleine Delbrel nos enseña algo muy importante, que evangelizando se es evangelizado. Por eso decía, haciéndose eco de San Pablo: «Ay de mí si evangelizar no me evangeliza». Al evangelizar se evangeliza uno propio. Es una bella doctrina. Mirando a esta testigo del Evangelio, también nosotros aprendemos que en toda situación y circunstancia personal o social de nuestra vida, el Señor está presente y nos llama a habitar nuestro tiempo, compartir la vida de los otros, apuntó. Que Madeleine Delbrel nos enseña a vivir esta fe fecunda, que cada acto de fe sea un acto de caridad en el anuncio del Evangelio, concluyó Francisco. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.